general, sobre todo desde que se funda Roma, se establecen lo que se denominan los comicios centuriados, y se denominan así precisamente en razón de las familias fundadoras de Roma, ¿ya? Y como familias fundadoras, ellos obviamente van a tener una serie de atributos que como familias fundadoras se abrogan. Organizándose ellos, ¿verdad? No obstante esto, igual van a haber asambleas en las cuales solamente se va a dedicar a materias que a nosotros nos conciernen de estos ramos, fundamentalmente que son los comicios y los comicios en los cuales se debatía la ley, se discutía la ley, ya sea aquella ley que se quiere promulgar como ley nueva o aquella que va a derogar una ley previamente ya existente. ¿Ya? Para nosotros, la labor principal del comicio es en materia legislativa, desde nuestra perspectiva. Pero el comicio como órgano, aparte del rey, tenía bastantes atributos, bastantes funciones, como era, por ejemplo, la elección del rey. Y también los comicios iban a intervenir en ciertas materias que decían relación fundamentalmente con el aspecto de lo que hoy en día nosotros podríamos llamar aspecto político, ¿verdad? Cómo gobernar el reino. Recuerden ustedes que en el principio Roma estaba gobernada por reyes, ¿verdad? Un gran periodo donde fue gobernada por reyes. Entonces, a ellos obviamente también participaban en ciertas decisiones importantes, como era, por ejemplo, si el rey no estaba casado, el matrimonio con quién se iba a casar, con qué familia se iba a vincular, ¿verdad? Los matrimonios siempre de las grandes autoridades, podríamos decirlo así, como eran los reyes, no podían llegar a casarse con cualquier persona, hasta el día de hoy es así. ¿Ya? Otro tema importante que se trataba dentro de los comicios también era, por ejemplo, las relaciones que podía tener Roma con otros pueblos. ¿Ya? Pensábamos que entren estos comerciantes a ofrecer su mercadería, necesitábamos las mercaderías que ellos nos ofrecen. O sencillamente decir, queremos que entren otras personas. ¿Okay? Porque el romano en sí, fundamentalmente, era poca la labor que ellos hacían. Ellos fundamentalmente eran guerreros. Esa era su función como romanos. Ellos no iban a cultivar la tierra, no la iban a sembrar, no la iban a arar, no iban a hacer las mallas de cota, no iban a hacer los cascos, los escudos, no, eso no lo hacían. Eso lo hacían otras personas, que era lo que se llamaba en aquel entonces, en forma peyorativa, ¿verdad?, la plebe, que era la gente inferior. Y que esta gente inferior, obviamente, no tenía ninguna injerencia en los comicios. Ellos solo estaban para satisfacer las necesidades de los romanos, porque los romanos estas tareas, estas labores, ellos no las hacían. Disculpe, profesora, pero ellos también eran romanos la plebe, ¿o no? No eran considerados ciudadanos. Pero eran nacidos en Roma. ¿Cómo? Pero eran nacidos en Roma. Sí, algunos, ya, los que estaban
los que se dedicaban a cultivar la tierra para que se sirvieran de los frutos de la tierra. Los romanos sí, ¿ya? Pero no eran considerados romanos ni tenían ninguna de las facultades de los romanos. Por eso después se forma una pugna entre los plebeyos y los patricios. ¿Ya? Eso es fundamental dentro de los comicios, para que hacerles una pequeña idea de lo que es, porque más no les puedo pasar por el tiempo, ¿verdad? Dentro de la organización que tiene Roma como reino, aparte del rey existían otras, por decirlo así, instituciones, ¿verdad?, que eran los que se denominaban magistraturas. Estas magistraturas generalmente se dividían entre magistraturas ordinarias y extraordinarias, que eran fundamentalmente con aquellas personas que el rey interactuaba, porque por lo general el rey, como rey, no escuchaba a todos sus súbditos, ¿verdad?, pero tenía intermediarios mediante los cuales ellos podían estar informados de aquellos requerimientos. Los cónsules. Los cónsules fundamentalmente eran colegiados. Colegiados. ¿Ya? Esto significa que son dos que son colegiados. ¿Y por qué son dos? Fundamentalmente porque uno ejerce el derecho de veto contra el otro. Es decir, el cónsul, que fue una magistratura dentro de estas magistraturas ordinarias, fue una magistratura muy importante, tuvo mucha injerencia, no solo desde el momento de la fundación de Roma, sino que a lo largo de Roma. Imagínense que hubo un gran periodo que Roma estuvo gobernado solamente por los cónsules, en el año 510 en adelante. ¿Ya? Hubo un gran periodo que estuvo nada más que gobernado por ellos. Entonces, es una magistratura importante, pero con muchos poderes a la vez. Y para evitar que se abusara del poder, ¿ya?, como ustedes han escuchado las frases de que el poder corrompe, ¿verdad? Para evitar precisamente el abuso del poder, se elegían a dos. Entonces, uno controlaba al otro. Y cuando él consideraba de que había un exceso de poder o que iba a ocasionar algún problema, el otro cónsul ejercía lo que se llamaba el derecho a veto, a vetar la actividad, la función, lo que el otro quería hacer. Se vetaban unos con otros, entonces se controlaban. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Estamos claros? Por lo tanto, el cónsul iba a tener dentro de sus atribuciones el mando de toda la Tenía las tropas. todas las tropas militares. El mando de las tropas militares. Y conjuntamente con el mando de las tropas tenía otra función que en sus inicios la ejerció, que era la administración de justicia. Pero esta administración de justicia va a ir quedando de lado una vez que, por el hecho de tener el mando y ser la máxima autoridad dentro de las tropas militares, cuando había algún problema, ellos iban a la guerra. Entonces, al ir a la guerra,
se sabía cuándo partían, pero no cuándo regresaban, y descuidaban una de las funciones que era importante en Roma, como era la administración de justicia. A raíz de esto y de esta falencia es que se decide crear a los pretores. Y los pretores van a estar encargados solo de administrar justicia. Respecto de la figura del pretor, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es muy importante la figura del pretor para nuestro ramo, ¿ya? Pero les adelanto que en un primer momento existía un pretor que administraba justicia solo a los romanos. Los romanos era el pueblo, ¿verdad? Y administraba justicia a ellos. Por eso se llamaba el pretor urbano. Urbano porque estaba adentro de los muros administrando justicia, al interior de los muros. Sí, uno solo. Con el tiempo y con la expansión de Roma y con las influencias que ejercían también los comicios para que ingresaran comerciantes al interior de Roma a vender sus mercancías, a vender cosas, ¿verdad?, de distinta índole, a abastecer a Roma, se van a ir formando también conflictos entre romanos y extranjeros, que es lo que van a crear y da origen a la creación del pretor peregrino. El pretor peregrino es el que administra justicia a los romanos, pero cuando uno de ellos no es romano, administra justicia a una persona que es romana y el otro no es romano, pues porque es un comerciante que viene de afuera, ¿verdad? Peregrino. Administra justicia a los dos. Claro, porque son dos partes. Siempre en un problema de litigio hay dos partes, ¿verdad? Una parte es un romano y el otro es un peregrino, ¿ya? Porque es pasando la palabra peregrino en el sentido de que es un extranjero o un no romano, ¿ya? Porque este mismo pretor peregrino después se va a ocupar y va a administrar justicia en todos aquellos lugares en que se está expandiendo el Imperio Romano. Profesor, los pretores solo administran justicia, no juzgan. ¿Cómo? Una cosa es administrar justicia y otro es la persona que juzga o en este caso alguien que resuelve. En este caso las dos funciones, administra y juzga, o solamente administra. Que administra la justicia. En primer lugar, ustedes tienen que tratar de ubicarse en el contexto en que estaba Roma, ¿ya? Si bien es cierto, Roma es muy avanzado para la época en lo que nosotros vamos a ver en la elaboración y creación del derecho, en la parte de administración de justicia no lo concebían de la misma forma en que nosotros lo tenemos establecido. En primer lugar, porque en aquel entonces no habían abogados. Entonces, habían expertos, habían sabios, ¿verdad? Y estos sabios eran conocedores de todos los saberes. No lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, la administración de justicia no la podemos asimilar a lo que nosotros hoy en día tenemos y que muchas veces ustedes van a ver que en derecho procesal ustedes le van a decir, bueno, administrar justicia significa conocer, juzgar y dictar sentencia, ¿verdad? Pero el problema es que esas etapas del proceso se van a ir dando, como está marcado hoy en día, con la evolución del tiempo, ¿ya? Entonces,
Lo que yo les quiero decir es fundamentalmente de que el pretor se encargaba de administrar justicia, es decir, escuchaba las partes, y esto va a ir evolucionando además, escuchaba las partes y las mismas partes de común acuerdo, ellos podían decir, queremos que nuestras diferencias, nuestro litigio, sea resuelto por papel, ¿ya? O por oficio, o por callo, ¿ya? Que era otro particular, pero que para ellos les merecía mucho respeto porque era una persona que iba a ser objetiva y no se iba a dejar llevar ni por uno ni por otro, ¿ya? Porque en aquel entonces también la forma en que se administraba justicia, aparte de ser distinta por esto, habían otros valores y principios que eran rigurosos y que hoy en día prácticamente no existen. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, cuando estemos viendo estos temas, es un poco complicado, pero no es llegar y traerlo a lo que hoy en día tenemos porque hay muchísima diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda le quedó más o menos claro? Después le va a ser un poquito más claro porque vamos a ir aclarando cómo se administra justicia dentro del proceso mismo. No, es que pensé que los pretores de llamada ellos mismos juzgaban. Ustedes hablaron que preferiría las fábulas que eligen, digamos. No, se administra. No, solo administra y en el periodo que se conoce dentro del procedimiento, el procedimiento formulario, él lo que hace dentro de su evolución es proponer al juez, de acuerdo con las pretensiones de cada parte, proponerle una solución, ¿ya? Pero esa solución basada o la podía seguir el juez que iba a dividir la causa fundamentalmente de acuerdo con las probazas de las partes. ¿Ya? Vamos viendo entonces a los ediles. Los ediles eran aquellas personas que se encontraban encargadas fundamentalmente de todo lo que era el ornato, la limpieza y el embellecimiento y mantención de los edificios públicos. Del cuidado de la plaza, del cuidado del foro, ¿verdad? De los teatros. Otra función que ellos tenían también, estaban encargados de la distribución, por ejemplo, del trigo, de la cebada, porque siempre se debía hacer reserva de estos granos, ¿verdad? Para el momento de la escasez, ellos poder tener una reserva y lo repartían. La forma en que lo repartían estaba a cargo de ellos. Ellos para repartirlo no era llegar y repartirlo así de cualquier forma o porque tú eres mi amigo te voy a dar más. No, había todo un sistema que estaba en directa relación con los censores, ¿ya? Con el censo que se hacía. ¿Ya? Por eso era importante el censo, porque el censo indicaba la cantidad de personas aquí les voy a hacer una aclaración además, porque resulta de que personas para los romanos eran solamente los ciudadanos romanos, es decir, el esclavo era público. Entonces se tenía que tomar en consideración las personas y los esclavos conjuntamente con los habitantes. Entonces cuando se repartía, desde que había una sequía, se tenía en consideración esto de acuerdo al censo. ¿Ya? Era así como ustedes ven o han visto en alguna de las películas que están prontas ya a estrenarse, ¿verdad? Con Semana Santa, ¿verdad? Donde sale Egipto, con las 7 plagas y todo lo demás, ¿se acuerdan? Que el emperador entra ahí a
a repartir alimentos porque había plaga o había escasez. Bueno, siempre se estaba propenso a eso, hoy en día también, ¿ya? Con la única diferencia que nosotros tenemos otra forma de abastecernos, pero en ese tiempo los pueblos, las comunidades eran muy pequeñitas y muy aisladas, no estaban tan cercanas, estaban muy distantes unas de otras. Las comunicaciones no eran como hoy en día, ¿ya? Bien. Los cuestores. ¿Alguna duda? ¿No? Aquí perdón, a mí me queda una duda. Cuando usted dijo que estaban a cargo de la distribución del trigo, de la cebada, hizo como mención a eso, puntual, en general a todo lo a todo lo que, no solamente la alimentación, todo lo que se podía repartir. Es decir, fundamentalmente lo que era alimentación. Eso, Sí, solamente, solo alimentación. Sí. ¿Ya? Los cuestores. Los cuestores son magistraturas también colegiadas. ¿Qué significa? Y ya lo vimos, ¿verdad? Que uno ejerce, claro, son de a dos y uno ejerce el derecho de voto contra el otro, ¿verdad? Los cuestores se encontraban obligados a prestarle ayuda a los cónsules en caso de que estos se lo requirieran. En caso de que estos se lo requirieran. Los cónsules. Los censores la función del gestor era o decía relación fundamentalmente de quienes estaban aptos o preparados para la guerra. ¿Ya? Ellos estaban encargados de eso. Además, esta era la parte más importante dentro de todo lo que ellos podían realizar, que ellos estaban a cargo del aerario. 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 Aerario, sí. Aerario se denomina de esta forma a la recaudación de todos los impuestos que se cobraban en Roma. ¿Me puedes repetir el término? Aerario. Aerario. Ellos estaban a cargo de la recaudación de estos impuestos. Entonces muchas veces de repente el cónsul le decía, ¿saben qué? Necesito tantos soldados, hay gente habilitada, preparada para ello. Sí, pero resulta de que no tiene la vestimenta apropiada, entonces sáquela del erario. Entonces por eso ellos tenían que ver si era necesario sacarlo, no se podía sacar. ¿Ya? En ese sentido. Se recolectaban los romanos siempre, bueno, los impuestos era un tema antiquísimo, ¿ya? Es un tema que siempre es la forma de mantener, ya sea un reino, ¿ya? Un imperio, un estado, es la forma en que se mantiene desde que el mundo es mundo prácticamente, ¿ya? Bien, los censores. Los censores eran las personas que
debían realizar el censo y este se hacía cada 5 años. Cada 5 años ellos confeccionaban el censo. Ellos no solamente lo confeccionaban, sino que también eran los que se encargaban de realizar el censo. ¿Ya? Los censos de ellos se han encontrado muchísimo, y gracias a ellos se puede saber una gran información, sobre todo de los tiempos más antiguos, más primitivos. ¿Ya? El censo era una encuesta, por decirlo así, bastante completa y compleja a la vez, porque incluía aspectos económicos, aspectos religiosos, ¿verdad? Y también dentro del aspecto económico incluía fundamentalmente las personas que vivían bajo la potestad del Padre. Bajo la La potestad del Padre. Potestad del Padre. Sí. ¿Ya? Bajo la ley del Porque ahí él tenía que poner, soy dueño de una carreta más 4 caballos, 6 caballos, de tanta... Del padre de familia. Ya vamos a ver quién era el padre de familia, que ustedes también ya han escuchado, ya les es un poco conocido el término, ¿verdad? Yo soy abuelo de familia. Es que lo que pasa es que el esclavo era considerado cosa, así como un esclavo. no lo contaban para Lo que nada. pasa es que lo ingresaba al censo porque necesitaba saber, en el caso de una sequía, si tenía que alimentar, él no podía decir, y tengo 20 esclavos. No valía. ¿Verdad? Lo mismo. O sea, claro, él no iba a dejar de comer por alimentar a sus esclavos. No contaban. Por eso lo importante, el hecho de contarlo como esclavo. ¿Ya? Y lo contaban dentro del ítem de esclavo como las cosas, como eran los animales, la carreta, ¿ya? Los caballos, las yeguas, y todo se diferenciaba. ¿Por qué? Porque resulta que un animal hembra tenía facultades para reproducirse, ¿verdad? Todo eso se toma en consideración. Podían alimentar al animal que hizo la reproducción del esclavo. Claro. Y que lo podían vender mejor que un esclavo. Inclusive muchas veces, en algunas oportunidades, cosas que después se van a prohibir, el padre de familia, cuando tenía un esclavo que se enfermaba mucho o que tenía alguna enfermedad que no se sabía lo que era, lo echaba y lo dejaba abandonado. Bien, la otra magistratura ordinaria son los tribunos de la plebe. Tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe fueron elegidos por los comicios de la plebe. El tribuno de la plebe va a ser un logro que va a conseguir, como su nombre lo dice, la plebe, aquellos que no eran romanos, que no eran griegos, ¿verdad? A raíz de esta huelga que van a realizar en el siglo IV, ¿verdad? Y en el cual le van a conceder o van a lograr con ello una serie de derechos y beneficios que antes no tenían. Como era, por ejemplo, el poder casarse entre un romano o un quiriti, ¿verdad? Y un plebeyo o una plebeya. Antes estaba prohibido, se prohibía y
tenían dos penas, o era lo que nosotros hoy en día podíamos decir el destierro, que era el transfer, o sencillamente se les daba muerte. Era así Dentro de la plebe no estaban los esclavos. Dentro de la plebe no pertenecían los esclavos. No eran esclavos, ¿ya? No eran esclavos, pero no tenían derecho. Dentro de lo que era la población quiriti, ellos no tenían ningún derecho. Ellos trabajaban para los quiritis. Los quiritis le pagaban lo que querían. Quiero leer. ¿Cómo? Quiero leer. Los quiritarios, los derechos quiritarios. Claro, entonces es distinto, se fijan, o sea, el plebeyo en ningún momento va a ser esclavo, pero no tenía ningún derecho para hacer valer ante el quiriti o ante el ciudadano romano. Quiriti. Se le llamaba Con así. Q de queso, quiriti, Se le llamaba también al ciudadano romano. que era el que explotaba las tierras, el quiriti era el que explotaba las tierras de la parte romana. A él le daban tierras para explotar. Un romano, ¿usted se lo imagina? ¿Un romano? No, arando pero la quiero decir tierra? después, no, de ellos no. Tampoco después. Roma le pasaba tierra a esas personas. Sí, Roma le entregaba tierra para que la labraran, para que la Claro. trabajaran. ¿Ya? Inclusive después con el tiempo estas personas van a ir poblando fuera de las murallas, los plebeyos se van a ir agrupando al contorno de la muralla y van a ir creando sus casas, pero siempre dependiendo de la venta de sus productos del quiriti o de llanamente del hecho de necesitar plata, por ejemplo, para sembrar, pedirle el dinero al quiriti. Y ahí era pesadito el hecho de no querer o de no poder devolver ese dinero. Bueno, este tribuno de la plebe es la persona que los va a representar en los comicios que hacían los ciudadanos romanos y que va a velar por los derechos de los plebeyos. ¿Por cuántas personas estaba compuesto? Perdón, ¿voy a repetir? Por dos. ¿Va a representar el que va a representar a la plena? ¿Y cuida los intereses Sí. de los plebeyos? Sí. Por ejemplo, si se quiere dictar en un comicio, se quiere promulgar una determinada ley, ¿ya? Y que eso los va a perjudicar a ellos, él se opone. ¿Ya? Y tiene el respaldo de los demás plebeyos, obviamente, para oponerse a la dictación de esa norma, que contraviene, obviamente, alguno de los derechos que pudiera afectar. Después tenemos lo que se denominan magistraturas extraordinarias. ¿Ya? Dentro de estas magistraturas extraordinarias encontramos a dos. El interregnum, que se llama interregnum porque es entre reyes, ¿verdad? Es la persona que va a ocupar el cargo del rey mientras es elegido un nuevo rey. Pero el interregnum va a reinar el periodo que sea con las mismas facultades que el rey. Era un rey interino. Un rey interino. O sea, no sé si no. Manos son bastante superficiales.
beneficioso, sobre todo en la elección del rey. ¿Ya? Entonces muchas veces se demoraban bastante tiempo en poder elegir a un nuevo rey. No había una fecha exacta, no era cosa de decir el próximo mes, en 2 meses más, porque iba a depender muchas veces de la fecha o las circunstancias en que había muerto el rey. ¿Ya? Como era supersticioso, se dejaban llevar muchas veces también por ciertas personas que le hacían predicciones, entonces todo eso iba a influir en el periodo en que pudiera gobernar o reinar, mejor dicho, el interrey. ¿Qué lo pasó? Yo me entré sin salir de la misma familia. No, lo elegí el mismo país. Porque rápidamente ya usted. Inicio es entonces los encargados de elegir el rey. Ellos lo designaban mientras se nombraba al nuevo rey. ¿Esta magistratura estaba dentro de la monarquía? Sí, el interregnum. Por eso se llama interregnum, porque es entre reyes. Pero no estaba en la república. El dictador está en la república. ¿Ya? En la época de la república nosotros vamos a encontrar al dictador o dictador. Que a diferencia del interregnum, el dictador gobernaba por 6 meses. Y durante su dictadura se suspendían ciertas garantías, ciertas libertades. El dictador muchas veces fue nombrado para reemplazar un cónsul, por ejemplo. En un principio ellos obviamente van a cumplir o va a durar los 6 meses, pero con el tiempo, con el correr del tiempo, se van a empezar a quedar más tiempo en este cargo de dictador, y así es como se va formando el cargo del emperador con atribuciones absolutas. ¿Ya? Así se va gestando. ¿Qué determinaba que fuera uno o el otro? ¿El régimen como dictador? ¿Qué determinaba que fuera uno o el otro que gobernara? El periodo en que se está dando. Si estamos dentro de la monarquía, estamos en el interregnum. Y el interregnum nunca era un dictador, porque en el momento en que era elegido el reino, el rey, inmediatamente él cesaba en su función. ¿Alguna duda? ¿No? Profesora, ¿qué tipo de garantías eran las que se suspendían, por ejemplo, en el periodo del dictador? Lo que pasa es que en el periodo que gobernaba un dictador, muchas veces se restringían los romanos. Una de sus funciones más predilectas era reunirse un grupo de hombres, ¿verdad?, en los baños. ¿Ya? Entonces, esta clase de reuniones, por lo general, eran muchas veces para conspirar, para hacer ciertas cosas, entonces eso se sabe. ¿Ya? Bien, vamos a ver las fuentes del derecho romano. Vamos a verlo por algunas etapas, a grandes rasgos, ¿verdad? Y vamos a ir al recreo y continuamos a vuelta al recreo. ¿Ya? Está bien, gracias. Sí, porque si no tengo que interrumpir, entonces prefiero irme en viaje con esta materia. Avanzamos más. ¿Ya? ¿Son 10 minutos? ¿Ahora tenemos recreo? Sí. Ah. Sí, no, pero sí, Esta es materia bastante importante y preguntada.
en los certámenes y en el examen. ¿Ya? Bien, en la época arcaica, y fundamentalmente en este periodo, época arcaica, estamos llamando fundamentalmente desde la fecha de fundación de Roma hasta el siglo IV aproximadamente. Durante todo este periodo que se denomina época arcaica, el derecho, ¿ya? El derecho que estaba rigiendo, o el derecho que regulaba las actividades de las personas, de sus integrantes, ¿verdad? Es un derecho no escrito. No escrito. Sí, por eso es rudinario. No es Pero es un escrito. derecho bastante rígido, fundamentalmente por el hecho de ser un derecho que se mezclaba o se regulaba con lo sagrado. Estaban íntimamente relacionados. ¿Con lo sagrado? Con lo sagrado. 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 No había una separación, esto es sagrado y esto es temporal, ¿verdad? No existía esa separación como hoy en día nosotros la tenemos. Nosotros, es más, hoy en día algo de eso mantenemos. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo podemos decir que se mezcla lo sagrado con lo temporal en nuestro sistema? Religioso. Con el matrimonio civil. Sí, bueno, pero yo me estoy abocando fundamentalmente al aspecto jurídico, al aspecto judicial. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se presenta a alguien a un juicio a prestar una declaración, debe prometer o jurar. ¿Se fijan? Y ahí estamos mezclando lo temporal con lo sagrado, que podríamos decir, ¿verdad? O con la creencia de la persona. Hay una relación, ¿verdad? ¿En qué otra oportunidad también encontramos el juramento? Los militares. En mi caso, juramento a la bandera. Por ejemplo, Jurar hasta dar la por vida sin ejemplo. esa. ¿Y qué otro más? Designación de presidente. ¿Cómo? Cuando se designa presidente. Cuando es elegido. Cuando asume la presidencia. Cuando asume. Cuando Cuando asume la asume el presidente, ¿verdad? Bien. O cuando juran los ministros. Bien. Por lo tanto, les había dicho que en la época arcaica este era un derecho bastante rígido porque se relacionaba o tenía una estrecha relación con lo sagrado. Debido a esto mismo también el derecho era muy rígido porque estaba lleno de formulismo, lleno de fórmulas y de ritualismo para poder ejercerlo. No era llegar y ejercer este derecho. Todo esto que les estoy mencionando apunta fundamentalmente a la fuente más importante del derecho, que son los modus mayores. Modus mayores, que significa o que tiene relación fundamentalmente con la voluntad de todos los integrantes de la comunidad romana o del pueblo romano, ¿verdad?
una voluntad dirigida o encaminada a realizar ciertos actos que tienen una determinada connotación jurídica. Como era, por ejemplo, una compra-venta. Nosotros vamos a ver más adelante la Mantipatio. Mantipatio se llamaba la compra-venta. Se debía dar cumplimiento a una serie de requisitos y de rituales que obviamente ya en la época de la República y a raíz de una modernización, por decirlo así, de Roma, va a caer en desuso. ¿Ya? Bien, estos modos mayores o esta costumbre, Cicerón la va a definir en los siguientes términos. Cicerón. Ustedes saben que Cicerón, dentro de Roma, es un jurista muy importante. Cicerón. ¿Ya? Para él, la costumbre es el derecho no escrito que obtiene su autoridad del consentimiento del pueblo. Que lo hace ley. Que lo hace ley. No solo en la asamblea o por la asamblea, sino que también por el largo uso de esta regla o por el consentimiento de ella misma. Es el pueblo el que le da la fuerza a un determinado acto para que tenga el valor o el reconocimiento de una ley. Ustedes muchas veces deben haber escuchado que hay leyes que son de letra muerta. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa eso? Que no se aplica. En cierta medida, ¿verdad? Más que nada, no se utiliza. ¿Ya? ¿Por qué le hago la salvedad a su compañera que es más que nada que no se utiliza? Porque cuando usted me está hablando de que no se aplica, el que aplica la ley fundamentalmente es el juez. La ley no solamente está dirigida a él, sino a todos. Entonces, por eso no se aplica, es más amplio que la otra. Por lo
lo tanto, cuando nosotros estamos diciendo, ¿ya?, que es este grupo de personas que están en un determinado lugar, ¿ya?, y se están rigiendo por reglas que ellas mismas lo han acordado, esto es más importante que un derecho escrito, porque ellas voluntariamente, con su consentimiento, están de acuerdo en que se van a regir por estas conductas, de esta forma. Por eso es importante la aquiescencia, el consentimiento. Están todos de acuerdo en que esto se va a hacer así, la compraventa se va a hacer así. Nadie lo pone en duda, nadie lo cuestiona, y se hace así. Por eso dentro de muchos textos se habla de que el uso era tan importante en Roma, o sea, no solamente de las normas, sino de la costumbre, que le daba la fuerza, como usted dice, de ley, que todos se adscribían a ella. Claro. Era fundamentalmente, ¿verdad?, el hecho de realizar un determinado acto de una determinada forma. Estamos todos de acuerdo en que el arrendamiento, cuando se realice de esta forma, para todos nos va a quedar claro de que esas personas suscribieron un contrato de arrendamiento. ¿Se fijan? Todos vamos a estar de acuerdo que con este ritual, de esta forma, se está celebrando un contrato de arrendamiento. O un contrato, ¿verdad?, de compraventa, o un matrimonio, o el reconocimiento de un hijo. Con ciertos actos, esa es la costumbre. Y que estos actos, obviamente, como dicen, deben ser inmemoriables. ¿Qué significa esto? De que no es algo que se está acordando ahora y se le va a dar el reconocimiento, obviamente, porque recién se acordó, sino que tiene que tener un uso constante, permanente, a lo largo del tiempo debe permanecer invariable. Por eso cuando nosotros vemos los requisitos de la costumbre, dentro de los requisitos de la costumbre, uno de ellos es la generalidad. ¿Qué implica la generalidad en la costumbre? Que por el hecho de ser una regla de conducta, exacto, ¿verdad?, debe estar aceptada y reconocida por todos. Por todo el grupo al cual se le va a aplicar, ¿verdad? El otro requisito es la constancia. La constancia fundamentalmente está referida a lo que les acabo de decir, a la repetición constante y permanente de un determinado acto para ciertos hechos. Uniformidad. Este requisito fundamentalmente responde al hecho de que el acto debe ser siempre igual ante la misma conducta o hecho. Lo que yo les decía, si vamos a celebrar un contrato de compraventa, siempre se va a realizar
haciendo este ritual. ¿Ya? Por eso es que los romanos eran muy rigoristas, ¿verdad? Muy rígidos en su forma de realizar ciertos actos. Y la convicción. ¿Qué es la convicción? Es la creencia. Igual que hoy en día. Es una creencia firme de que la cosa va a resultar. Sí, la convicción fundamentalmente lo podemos decir, sí. La convicción viene a ser el acatamiento de obedecer un imperativo jurídico. Que es lo mismo que yo les estaba diciendo ahora. Vamos a realizar una compraventa, siempre se va a hacer así. Y como yo lo voy a hacer así, tengo la convicción que yo, cumpliendo con cada uno de los requisitos, con cada uno de los pasos de la compraventa, estoy celebrando un contrato de compraventa. O estoy realizando una manumisión. O estoy realizando un testamento. Se fijan, cumpliendo siempre con esos requisitos, estoy dando el cumplimiento a un determinado imperativo jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la costumbre, como fuente de derecho, es una fuente antiquísima y muy importante, porque fue la que nos dio las bases de todo lo que hoy en día nosotros podemos decir o establecer como un derecho escrito. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Bien, después tenemos las leyes de Chiae, que estas se dividen fundamentalmente en lo que nosotros denominamos leyes públicas y leyes privadas. Los romanos, ellos tienen una concepción respecto de lo que es público y privado totalmente distinto a lo que nosotros hoy en día denominamos público y privado. Para el romano, una ley pública es aquella que va a dar cumplimiento a cabalidad de cada uno de los requisitos que está establecido para su formación. Lo vamos a ver, no se preocupen. Con requisitos para su formación. Para el romano, ley pública es aquella que va a cumplir a cabalidad los requisitos para su formación. Los requisitos para su formación. A diferencia de lo que son las leyes privadas. Porque las leyes privadas entre los romanos es el acuerdo entre las partes. Y solo le afecta a ellas, no afecta a toda la comunidad. Solo le afecta a ella. A las partes, a las partes. No es como hoy en día que nosotros decimos, por ejemplo, una escritura pública, al cumplir, ¿verdad?, no obstante que se está celebrando un acto determinado por medio del instrumento público, ¿verdad?, se debe cumplir con
ciertos requisitos para que esta escritura pública sea escritura pública, y esos requisitos están establecidos por la ley, no obstante ser un instrumento que se celebra entre dos particulares, ¿verdad? Pero para que sea escritura pública, ustedes lo van a ver después en el procesal, se debe dar cumplimiento a una serie de requisitos, porque uno dice, no, una escritura pública, no hay que dar cumplimiento a una serie de requisitos para que sea escritura pública. ¿Ya? Bien. Después tenemos, dentro de la época arcaica, y aquí viene una gran diferencia en el siglo IV, a raíz de esto que yo ya les he estado mencionando, de esta primera huelga que realizan los plebeyos en contra de los patricios, ¿verdad?, los críticos, y a través del cual van a obtener una serie de derechos. Pero esto no termina ahí, sino que fundamentalmente se va a establecer, para reconocer estos derechos a estos plebeyos que se les estaban entregando por parte de los romanos, la dictación por primera vez de un derecho escrito. ¿Ya? Para realizar este texto se va a nombrar una comisión de 10 personas, y entre las cuales 2 eran plebeyos. Es lo que se denominan los descendidos. Estas personas, hay algunos que dicen que viajaron a Grecia para conocer, porque como ellos no tenían leyes escritas, entonces van a viajar a Grecia con el objeto de conocer la técnica legislativa, cómo lo hacían, cómo escribían sus leyes, la escribían en verso, cómo era la técnica que utilizaban, para ellos poder, en cierta medida, poder plasmar sus leyes. A diferencia de otros autores que dicen de que no hubo tal aprendizaje, sino que sencillamente lo que hubo fue una copia de las leyes que estaban vigentes en Grecia y que las adaptaron a Roma. Esto es lo que se conoce con la ley de las 12 tablas. En un primer momento, este texto jurídico va a estar compuesto solo por 10 tablas. Y después se le van a agregar 2 porque dejaron fuera de las 10 sin regular una parte muy importante que le interesaba mucho a los plebeyos, que era el matrimonio entre plebeyos y romanos. Y por eso se dictaron 2 tablas, ¿sí? No, estaba... Este texto, una vez que fue dictado, que hay algunos que sostienen que se escribieron en tablillas de arcilla, fueron publicadas en el foro. De este texto no se conservó ninguna tablilla, ningún ejemplar de la ley de los 12 tablas. No existe ningún texto en el cual podamos encontrarla, sino que simplemente se ha hecho una reconstitución de la ley de las 12 tablas. Un gran trabajo los autores, los grandes seguidores del derecho romano, extrayendo de cada uno de los autores, como Cicerón, por ejemplo, como Plautor, ¿verdad?, y otros más, de extraer algunas palabras que al parecer eran textuales de la ley de las 12 tablas.
y se ha hecho una reconstitución de este texto. Vamos a leer algunas de ellas, fundamentalmente para que ustedes vean la elaboración y la regulación de las normas que ellos tenían. ¿Qué me ayuda? Si uno es llamado ante el magistrado, vaya, si no va, llámese a testigos y entonces apréndase. Si se demora deliberadamente o trata de escapar, échesele las manos encima. Si estuviera impedido por la enfermedad o la vejez, se le proporcionará una montura. Si la rechazare, no habrá de proporcionársele un carruaje. Ya, ¿verdad? Ahí, en primer lugar, la tabla número 1 nos dice inmediatamente: si alguien es citado por un magistrado, no se puede excusar, tiene que concurrir. Si no concurre, se autoriza inclusive para que el acreedor, con testigos, lo tome y lo lleve por la fuerza ante el magistrado, a la citación que se le hizo. ¿Ya? Ahora, si esta persona, tal como dice, está impedido porque está enfermo, se le va a mandar, no es excusa. El hecho de que está enfermo no es una excusa para no concurrir. Se le va a enviar un carruaje para que concurra. Sí. De un propietario de tierra sea garante otro propietario. De un proletario, ya ciudadano, sélo quien quiera. Ya, no. Tabla 3. El término, según derecho, para pagar la deuda reconocida y la impuesta por sentencia sean 30 días. Ya, en primer lugar, esto está estableciendo un plazo determinado para aquella persona que es deudora, ya sea porque reconoce una deuda ante un magistrado o porque fue condenado a pagar una suma determinada por una sentencia. El plazo para dar cumplimiento para pagar son de 30 días. ¿Ya? Inmediatamente después, apréndasele. Llévesele ante el magistrado. Si no cumple lo juzgado o nadie sale en el acto garante por él ante el magistrado, lléveselo consigo, el actor, y átelo con una correa o un grillete de al menos 15 libras, o, si quiere, de más. Tenemos un segundito. ¿Qué pasa? Que puede que la persona concurra ante el magistrado y quiera solicitar un plazo. Decir, mire, ¿sabe qué? Yo efectivamente estoy debiendo esta plata, pero no la puedo pagar porque no me han pagado la cosecha o porque recién voy a cosechar, ¿verdad? Con las manos, o sea, posible, no porque no hay que pagarlo, ¿ya? Entonces, en ese caso, es lo que puede ofrecer, es lo que nosotros denominamos un fiador, ¿verdad? Que ellos lo llamaban garante. ¿Por qué? Porque la persona garante no solo estaba garantizando el pago que iba a hacer esta persona, sino que en el caso de no hacerlo, iba a asumir su defensa. Y si perdía la defensa, él quedaba obligado a pagar el doble de lo que se le estaba cobrando. ¿Ya? Entonces, es más de lo que nosotros podríamos decir hoy en día de un fiador, no es un simple fiador, ¿verdad? Pero si no tenía un fiador que lo avalara con lo que él estaba diciendo, con lo que estaba prometiendo, en ese caso, el propio acreedor le iba a solicitar al juez
que se lo entregara en calidad de prisionero. ¿Ya? Y como yo les acabo de decir, ¿ya? Porque los quiritis eran lo máximo dentro de esta comunidad de Roma, ¿verdad? Y para que todos supieran de que él lo estaba llevando prisionero, lo llevaba en camino. Lo llevaba ante todo, o sea, no era disimulado. Sí, el hacía pesado quisiere, viva a su propia costa. Si no lo hace, el que lo tenga preso dele una libra diaria de fardo. Si quisiere, dele más. Y además, en el caso del acreedor, no por el hecho de que fuera su deudor, debía dejarlo morir de hambre. Entonces, estaba obligado, si la familia no le daba alimentos, porque esto iba encareciendo la deuda, ¿verdad? El hecho de que lo alimentaba el acreedor, si le estaban leyendo 1000 sextercios, y dependiendo de las circunstancias económicas del momento, lo que él le iba a estar alimentando iba a ir aumentando la deuda. Entonces, ¿qué hacía la familia? Podía llevarle alimentos y de esa manera evitar que subiera. Pero todavía se permitía pactar, y si no pactaban, se les mantenía encadenados 70 culis 10 sextancinta. No, eso está aquí, está en el otro país. Ah, en la otra, en el otro. 60 días. Durante ese tiempo eran llevados al comicio, ante el preto, en 3 mercados consecutivos, pregonando la cantidad de dinero a la que habían sido condenados. Transcurridos los 3 mercados, les daban muerte o los ponían a la venta al otro lado del Tíber, fuera de la ciudad. ¿Ya? Después del tercer mercado, córtesele en pedazos. Si cortaren de más o menos, no se considerará fraude. Ya. Lo que pasa es que el cortarlo en trozos, ya, al deudor, era fundamentalmente por el hecho de que él lo iba a llevar ante el mercado, ante las ferias, ¿verdad? Y iba a pregonar a viva voz que esta persona que era le estaba debiendo tanto sextercio por tal cosa, ¿ya? Porque él le había prestado una plata, porque etcétera, ¿ya? ¿Y qué podría ocurrir? De que hubiera otro acreedor y saltara y dijera, ah, sí, pero a mí también me está debiendo. Entonces tenía que ser causa común. Entonces cuando habían varios acreedores y estaban de acuerdo, se les daba muerte. Porque ellos decían, no lo van a dar, no lo van a pagar, y antes que nos paguen menos, mejor le damos muerte y no matamos. El deudor tiene que haber sido chileno, está endeudado con todo. Y al darle muerte al deudor, ¿qué pasaba con su casa? ¿Bienes? ¿Eso pagaba la deuda que tenía? No, el problema es, no lo hemos pasado, pero vamos a adelantar un poco de materia. Él desde que cae prisionero, él deja de ser ciudadano romano. Pierde todas sus facultades, todos sus derechos. Entonces, También. no. Por eso Lo que pasa, ¿cómo? no pierde la familia, por el hecho de la familia cuando estaba siendo condenado, la familia podía llevarle el alimento para no subir la deuda. Sí, lo que pasa es que el estatus de familia ya lo perdió siendo esclavo, ¿verdad? Porque pierde su libertad. Ya, ahí sufre una capítulo. Entonces, en ese sentido, él ya no tiene una familia. Lo que pasa es que yo les digo así familia porque en definitiva va a tener a sus hijos que le van a poder llevar. Pero en estricto rigor, para un romano ya no era familia. Podía él, si conseguía, por ejemplo, vender los bienes que tenía la familia, en ese caso, pagar la deuda y él volvía a recuperar su estatus. Y puede ser un ciudadano romano, pero antes no.
compañera va a leer la tabla octava, número 6. Se requiere que un cuadrúpedo ha causado daño, la acción procede de la ley de las 12 tasas, la cual quiso que cosa entregar a aquel que dañó, es decir, el animal que causó el detrimento, o se ofreciera la estimación del servicio. ¿Ya? Imagínense, estamos hablando siglo IV a.C. Nosotros tenemos regulados hoy en día los animales que causan algún daño, ya sea en la siembra o a las personas. Ya lo tenían regulado anteriormente. También en la ley de las 12 tablas está establecido y se autoriza que se podía el padre como parte de la familia, podía meter a sus hijos. Eso me pasó a mí. La tabla cuarta, la número 2. Si el padre vende 3 veces al hijo, el hijo sea libre del padre. ¿Ya? Es decir, el padre podía vender a sus hijos, pero la tercera vez ya el hijo podía adquirir la libertad, en el sentido de emanciparse del padre y formar su propia familia. ¿Cómo no aparece 3 veces? Lo que pasa es que... Exacto. Ya se recupera, lo vuelve a hacer. Bien, esa es la importancia de la ley de las 12 tablas. Y esto de la ley de las 12 tablas va a traer un conflicto, porque hasta antes de la aplicación de la ley de las 12 tablas, los pontífices tenían el monopolio, por decirlo así, o eran los únicos que tenían el conocimiento de las palabras sacramentales que debían pronunciar las partes al momento de iniciar una acción. Conocimiento de las palabras sacramentales. Es decir, si alguien quería deducir una determinada acción, por ejemplo, el animal vecino se pasó al otro predio, ¿verdad? Y yo quiero demandar a mi vecino porque no me quiere responder, no me abre la puerta, se está haciendo el leso, ¿verdad? Quiero demandar. Va a recurrir ante el colegio de los pontífices y se va a dirigir al pontífice que estaba de turno para que éste le dijera cuál era la acción, después de la explicación que le había dado, cuál era la acción que debía interponer y cuáles eran las palabras sacramentales que debía pronunciar en el momento de iniciar el juicio. El juicio siempre se iba a iniciar ante el magistrado. Entonces, estas palabras las tenía que pronunciar ante el magistrado y ante el colegio de pontífices que estaba al otro lado. Si se equivocaba en alguna palabra, no se daba curso a la acción. Y las equivocaciones eran mínimas. Por ejemplo, si la persona decía vides en vez de decir vid, sería todo, no se le daba curso a la acción. Era muy exigente, muy riguroso. Entonces, ¿qué pasaba? Decían, claro, yo tengo el conocimiento de la ley, pero no tengo el conocimiento de cómo debo deducir la acción. Hoy en día nosotros también lo tenemos. Nosotros podemos conocer el Código Civil, podemos saber de acciones, ¿verdad? Ustedes mismos lo han escuchado muchas veces, acciones indemnizatorias, pero ¿cómo
para uno u otro. ¿Cómo sé cuál es el procedimiento para reclamar, por ejemplo, si no me pagan la renta de arrendamiento? ¿Qué procedimiento es? Nosotros sabemos que es un procedimiento especial, esto, lo otro, se sabe, ¿verdad? En ese tiempo no se sabía. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo es eso? Se me pone un problema porque me están dando a conocer una parte y la otra que también es tan importante como saber qué es lo que yo puedo reclamar, no lo tengo. Y hubo un problema ahí con un amanuense de un pontífice, y este amanuense, Ambrosio Claudio, va a publicar lo que se denominan las acciones de la ley. Es decir, cómo yo puedo interpretar o cómo puedo aplicar una determinada norma a un determinado procedimiento. Porque este conocimiento era solo de los pontífices. Era sí, a los religiosos, los pontífices, los pontífices eran los que estaban encargados, por ejemplo, de realizar todas las ceremonias para ver los maúes, si era la persona idónea para ser rey, y abrían las entrañas, y veían las entrañas. Era sí, era muy no cualquiera era muy. Ambrosio Claudio va a publicar todo lo que él había transcrito respecto de las acciones, las distintas acciones que se estaban contempladas para deducir acciones. Se publica y las publica igual que la ley de las 12 tablas, en el foro. Y de esa forma van a haber personas que van a decir, bueno, no obstante, que yo tengo, porque si yo les paso a ustedes un código de procedimiento civil y un código civil y les digo, hagan una demanda, ustedes no van a saber cómo hacerlo, ¿verdad? Lo mismo les pasó a ellos. Dicen, claro, tenemos conocimiento de las acciones, tenemos el conocimiento de la ley, pero ¿cómo lo aplicamos? Y ahí van a venir unas personas doctas, unas personas sabias, que se llaman consultos, y que van a ir interpretando estas acciones de la ley con la ley de las 12 tablas. Esta interpretación en forma paulatina que ellos van a ir haciendo es lo que se denomina jurisprudencia. ¿Hay alguna duda? Por lo tanto, cuando yo pregunte respecto de la jurisprudencia, no es la jurisprudencia que hoy en día nosotros tenemos por conocimiento de decir que son sentencias de los tribunales superiores de justicia. No, eso no es jurisprudencia. ¿Ya? Esta es la jurisprudencia. La interpretación del consulto, ese informe de jurisprudencia. ¿Qué dice? ¿Alguna duda? No entendí bien el concepto de los consultos. Pasan a hacer la jurisprudencia, pero ¿qué es lo que hacían? Que interpretan la ley. Interpretan la ley con las acciones de la ley. Ya, pero ¿a pedido de un particular o lo hacen, digamos, a modo de estudio y lo publican? O sea, ¿cuál es el servicio que prestan? A ver, primero ellos lo están haciendo en forma particular, en su inicio en forma particular, y se formaban en el foro romano. Ustedes saben el foro romano, lo ubican, ¿verdad? En el foro romano, cuando se empezó a dar esta jurisprudencia, cuando se empieza a crear, se empiezan a formar dos grupos.
interpretar de acuerdo con sus sabios conocimientos y se empiezan a enfrentar porque uno interpreta de una forma con muchos fundamentos y el otro lo interpreta de una forma distinta. Entonces se forman unos debates en el foro que son realmente muy, muy ricos. ¿Ya? Respecto de si se aplica así, si se aplica así, si le ponemos otro ingrediente, ¿verdad? Es distinto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Esta es materia que yo pregunto, tanto en los certámenes como en el examen. Jurisprudencia, yo pregunto mucho. Podríamos decir que la juriconsulto era el concepto. Juriconsulto, ¿cierto? Eran las personas que estaban encargadas de aplicar la norma y la acción. Ellos no aplican, Interpretan la norma y la acción. ¿Cómo poner en acción la norma? Sí, cómo aplicar una determinada norma, ante qué procedimiento se puede regir con ciertas normas. O sea, en términos prácticos, yo iba donde un jurisconsult, le planteaba mi problema, ¿cierto? Él me, digamos, debatía y me daban, digamos, la respuesta de cómo yo podía después dirigirme al ente organismo, digamos, para poder... Sí, nosotros lo vamos a ir viendo detalladamente porque como yo lo pregunto, lo vamos a ver detalladamente. Bien, en la época clásica, las fuentes del derecho van a tener una gran evolución, ¿verdad? Sobre todo lo que dice relación con la jurisprudencia. Y aquí vamos a incluir dos documentos nuevos que son los edictos van a ser fundamentalmente las reglas que va a tener el pretor para conocer de los procesos. Conocer de los procesos, o de los juicios, o de los litigios. También lo vamos a ver por ende. Y también vamos a encontrar unas leyes que se van a formar distinta del proceso que nosotros vamos a ver en los comicios. ¿Ya? Y que se denominan Senado consultos. Leyes que están dictadas de una forma distinta a la que se forman los comicios. Senado. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta parte la vamos a estudiar dentro de lo que nosotros podemos estudiarla. Y dentro de esto mismo es lo que yo voy a exigir de este contenido. Ahí tenemos la definición de jurisprudencia para que ustedes la copien.
Aquí responde. ¿Estamos? Bien, vamos viendo y analizando la definición. La definición dice que es una actividad creadora de los jurisprudentes. Se denominan así. Lo que pasa es que el jurisprudente es la persona que se ha ido a estudiar fundamentalmente fuera de Roma. Y esta persona, en aquel entonces, el conocimiento no se estudiaba de la forma que hoy en día nosotros lo tenemos, que es un conocimiento verificado, ¿verdad? Es un conocimiento que nosotros estudiamos de todo un poquito, pero no, de ya no sabemos nada en profundidad. En aquel entonces, sobre todo en Grecia, el sistema de estudio era de todos los saberes, es decir, astronomía, filosofía, ¿qué más? Lógica, medicina, ¿qué más? Arte, construcción. ¿Ah? Construcción. Construcción. Después estamos hablando, las constituciones vienen a darse, ¿verdad?, después de la Revolución Francesa. Ah, me entendió mal. Y yo dije construcción. Creo yo que... en ese momento algunos lo estudiaban en forma pública. A la ciencia Se estudiaba mucho, implicaba un gran conocimiento, ¿verdad? Pero también lo que se estudiaba mucho era todo lo que implicaba o lo que nosotros hoy en día denominamos como esoterismo. ahí. Y para las personas de aquel entonces, no como hoy en día, que son muy livianitos de campo, aquellos que se dicen, no, yo puedo predecir esto, puedo predecir lo otro, ¿verdad? No, estas eran personas serias. Eran muy estudiosos, porque se requiere de mucho estudio en ese sentido. Entonces ellos tenían un gran conocimiento de distintos saberes. Y cuando llegaban a Roma con todo este nivel cultural, eran personas que obviamente fácilmente destacaban ante una sociedad tan pequeña, ¿verdad? Y aparte de destacarse por sus conocimientos, inmediatamente ellos podían dar explicaciones muy fundadas respecto de por qué ellos mantenían una determinada postura y otra no. Y
una de las características principales del jurisprudente era precisamente la prudencia con que emitía una determinada opinión. Era muy prudente, cosa que hoy en día ya no existe, ¿verdad? La prudencia es algo que lamentablemente quedó en el olvido. Era una de las características de los autores, o sea, de los jurisprudentes. Por eso ellos se llaman jurisprudentes, ¿ya? Porque todas sus respuestas, todas las consultas de los cuales eran requeridos siempre, su eje rector era la prudencia, junto con otros principios, como cuáles: la equidad, la justicia, ¿ya? Siempre eran principios que eran el motor del jurisprudente. ¿Y ellos qué hacían? Ellos daban respuestas ¿a quiénes? A las personas particulares que le consultaban, pero también a los magistrados, y también daban respuesta a los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces de aquel entonces, que podían ser nombrados por las partes o podían ser nombrados por el magistrado, no era una persona que tuviera un conocimiento de ley. Los juicios en aquel entonces estaban radicadas fundamentalmente en virtud de las pruebas que podían entregar las partes al juez. ¿Ya? En los inicios, ¿cuáles eran las pruebas? En la época arcaica, por decirlo así, hasta la República, ¿cuál era la prueba idónea de aquel entonces? Los testigos. Testigos, ¿verdad? Testigos. Carmen. Profesora, y de ahí que aparece, porque son prudentes, es que se llama jurisprudentes. Porque uno de sus principios fundamentales de ellos es la prudencia. Exacto. La diferencia entre uno y otro. Cuando, sobre todo en la época arcaica y hasta parte de la República, la persona que quería interponer una acción iba a ir ante un magistrado. ¿Quién podía ser un magistrado? No era un juez. El magistrado era una autoridad. Era una autoridad que era la encargada del momento de escuchar a esta persona, de escucharle sus peticiones y de designar a una persona, si no había acuerdo entre ellos, de designar a un kiriti que dictara sentencia en el caso que estaban exponiendo al fallo. Es que el pleito siempre iba a ser o entre un ciudadano y un peregrino, después cuando empieza a salir el peregrino. Pero ahí el que designaba el juez ya no era un magistrado, sino que era el pretor. Esa es la variación. Cuando empieza a aparecer la figura del pretor, poco antes, a fines de la época arcaica, fundamentalmente en la República y con mayor época en todo lo que viene en la época del Imperio, tienen un gran auge los pretores, ¿ya? Y el pretor es precisamente el que va a suplir en el aspecto judicial al magistrado. ¿Ya? ¿Queda un poco más clara la consulta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Y la respuesta que emitían el
no es vinculante para ninguna de las personas. Nunca fue. Nunca fue. Es una consulta. Pero es un asesor. Es una consulta, no era vinculante. No era vinculante. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica, ¿qué pasó? Sobre todo cuando hay un gran auge por parte del pretor y se cambia el tipo de procedimiento que existía antiguamente, que era de requisiciones, se pasa a lo que se denomina el procedimiento formulario, donde tiene una gran injerencia el pretor, ¿ya? El pretor, cuando designa a un juez, conjuntamente con designar, le va a decir, mira, o sea, no le decía así, pero hasta la Está muy confianza. No, no me pueden entender, ¿no? Le va a decir al juez que él designó, le va a decir, mira, esta persona, Ticio, dice que Lucio le está debiendo 500.000 sextercios. Y él, lo único que tiene es una declaración de un testigo. Si Lucio acredita que efectivamente le pagó, pero que él no lo tiene acreditado y te lo acredita aquí, lo debes absolver. Esa era la forma en que él planteaba la solución. ¿Qué hacía este juez, que era un particular, que no era un abogado, ¿qué hacía? Iba rapidito donde el jurisconsulto, una vez que tenía toda la receta, y decía, yo de la declaración de cómo se hace en este caso. Entonces venía el consulto, veía todo y él le hacía una proposición. ¿Y qué hacía el juez? La hacía el juez. Pero no era que fuera vinculado. Hay muchísimas, sobre todo en la última edición. También era un poco comodidad, ¿se fijan? También era un poco de comodidad, no de entrar a pensar un poco más. Obligatorio. Obligatorio, sí. No era obligatorio. Por eso era consulta. No, las consultas no son obligatorias, las respuestas que pueda emitir a la persona que yo le estoy haciendo una consulta. ¿Ya? Es como una asesoría. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? El gran periodo de auge de la jurisprudencia va a ser la época. En esta época clásica, sobre todo las respuestas que dan las opiniones que retiran los consultos se van a coleccionar, las van a escribir porque ya va junto con el avance ya de la escritura, ¿verdad? Entonces se van a empezar a poner por escrito todas estas opiniones que en definitiva van a pasar a complementar la ley de las 12 tablas y va a pasar a formar un gran texto importante de lo que es el derecho civil. Yo aquí les pongo, siempre le decimos a mis alumnos, ¿ya? A este gran jurista que es Ulpiano, Domicio Ulpiano. Porque nosotros hasta el día de hoy, conservamos una institución que fue creada por él. La cosa juzgada. La cosa juzgada. ¿Ya? La cosa juzgada.
juzgada, él la creó fundamentalmente como una forma de defensa que tenía el demandado, en el sentido de decir, mire, usted ya me demandó y no me puede volver a demandar. ¿Por qué? Porque hay identidad de parte y hay identidad de cosa debida. No me puede demandar la misma persona por lo mismo o el mismo proceso cuando ya me demandó anteriormente. Identidad de parte. Él es el creador de esta institución. En el caso de la colusión de las farmacias, están tratando de oponer esto. Ellos están tratando de decir, en el caso de la colusión de las farmacias, que hay cosas juzgadas, que ya fueron demandados, etcétera, y que no se les puede volver a demandar por la misma infracción, por el mismo delito. Eso es. Eso es del año 170 después de Cristo hasta el 228 después de Cristo. ¿No? 170 Antes de Cristo. Esa situación de la cosa juzgada se daba cuando otra persona no reclamaba lo mismo que había reclamado anterior. Se dan entre las mismas partes. Por ejemplo, yo la demando a usted por una suma determinada y perdí el juicio, porque no tenía prueba para que el caso que me estaba debiendo 5 millones de pesos. Pero encontré un papelito, usted está diciendo, entonces la vuelvo a demandar. Entonces usted me dice, no. Hay cosas juzgadas. Profesora, jurisconsulto viene a ser el mismo jurisprudencia. Sí, lo que pasa es que después le cambian el nombre, en la época clásica le cambian el nombre. ¿Hay alguna duda? Claro. Dejemos como título para el jueves los edictos. Profesora. ¿Sale en el libro que mandar de su mundo? Sí, pero sale más explicadito porque ya... Sí. No. Sí, Por nuestra complemento. sale con una mayor explicación. ¿Ya? Profesora, una consulta. ¿Cuándo más o menos nosotros tenemos el primer control o el control de esto? Para saber cuánto tiempo tengo para leer, para ese caso empezamos a leer el libro, ¿no? Voy a consultarles, digo, el jueves, pero no sé si han hecho el calendario del jueves. Yo tengo una amiga en la sección de al lado y a ella le llegó un correo con el primer certamen y a teoría política, creo que Es que hay un calendario que es como hay uno general. no, es que hay uno de uno y otro de pero no sé si será el mismo día nosotros no caso, pero a ella por lo menos le llegó ese correo. El primer certamen de teoría política y Nos vemos el jueves a las 8. Gracias.